Larry Bird no fue simplemente un jugador que brilló en la NBA. Bird representó algo mucho más grande. Fue el símbolo de una era que transformó por completo el baloncesto. Su mentalidad competitiva, su liderazgo en la cancha y su capacidad para elevar el nivel de quienes lo rodeaban, lo convirtieron en una de las leyendas más respetadas de todos los tiempos. Pero detrás de su carácter fuerte y sus victorias, había algo más. Bird tenía la habilidad de reconocer la grandeza en los demás. Sí, podía ser duro, podía ser sarcástico, pero cuando alguien realmente lo impresionaba, Larry Bird no dudaba en admitirlo. Hoy vamos a descubrir a los 6 jugadores que Larry Bird más admiraba. 6 hombres que no solo marcaron la historia de la NBA, sino que también dejaron una huella en la vida de Bird. Y te advierto algo, sus razones no tienen que ver solo con títulos o estadísticas. Tienen que ver con el carácter, la pasión y la grandeza en su forma más pura. Número 1. Magic Johnson, el eterno rival convertido en hermano. Hablar de Larry Bird es imposible sin mencionar a Magic Johnson. La historia entre ambos comenzó en la final universitaria de 1979. Ese día, más de 40 millones de personas en Estados Unidos encendieron sus televisores para ver a 2 jóvenes que, sin saberlo, iban a cambiar el rumbo del baloncesto. El equipo Michigan State de Magic derrotó al Indiana State de Bird, y desde ese momento, nació una rivalidad que se trasladó a la NBA. Durante la década de los 80, Celtics y Lakers se convirtieron en el centro del universo deportivo. Los enfrentamientos entre ambos equipos eran más que simples partidos, eran auténticos choques culturales. Boston representaba la dureza, el esfuerzo colectivo, el baloncesto clásico. Los Lakers representaban el espectáculo, la velocidad, la magia del espectáculo. Y en el corazón de todo eso estaban Larry y Magic. Bird reconocía públicamente que jugar contra Magic lo llevaba a su límite. En una entrevista de 1987 afirmó, Magic es el mejor contra el que he jugado. Su liderazgo, su capacidad para involucrar a todos y controlar el ritmo es frustrante. Sabías que tenías que ser perfecto para mantener el paso. Pero lo que realmente transformó esta rivalidad fue el respeto humano. Cuando en 1991, Magic anunció que era portador de VIH, el mundo del deporte quedó en shock. Muchos se alejaron de él, pero Bird hizo lo contrario, lo apoyó públicamente. Años después confesó, cuando escuché la noticia, dejé de pensar en baloncesto. Solo pensé en mi amigo. De rivales pasaron a hermanos. Grabaron juntos un famoso comercial de Converse en la granja de Bird, y poco después comenzaron a aparecer juntos en actos públicos. Bromearon, se acompañaron en momentos difíciles. Bird lo resumió así: no me gustaba verlo con la camiseta de los Lakers, pero cuando es simplemente Magic, no podría haber pedido un mejor amigo. Su rivalidad construyó la NBA moderna. Su amistad demostró que, al final, la grandeza reconoce a la grandeza. Número 2. Michael Jordan. El respeto al competidor implacable. Cuando Michael Jordan llegó a la NBA en 1984, Larry Bird ya era un campeón consagrado. Pero muy pronto, Bird reconoció que estaba ante algo diferente. El momento que selló su admiración fue en 1986, cuando los Bulls de Jordan se enfrentaron a los Celtics en los playoffs. En el segundo partido, Jordan anotó 63 puntos contra el mejor equipo de la liga. Boston ganó en tiempo extra, pero Bird quedó impactado. Sus palabras se hicieron legendarias. Ese no es Michael Jordan. Ese es Dios disfrazado de Michael Jordan. Bird siempre destacó el fuego competitivo de Jordan. Lo describía como alguien que nunca se rendía y que exigía lo mejor de todos. En un documental de NBC, dijo, cada vez que pisaba la cancha, sabías que venía una batalla. El respeto fue mutuo. Jordan declaró, Larry era uno de los jugadores más inteligentes que he enfrentado. No te daba nada fácil. Tenías que ganártelo todo. Incluso cuando Bird pasó a ser entrenador de Indiana, su admiración por Jordan continuó. Lo llamaba el competidor más feroz que había visto. En su mente, Jordan no solo fue un rival, fue una prueba constante de grandeza. Número 3. Kevin McHale, el compañero ideal en la dinastía de Boston. Si Magic fue el rival que definió a Bird,
Kevin McHale fue el compañero que lo elevó al máximo nivel. McHale llegó a los Celtics en 1980, y junto con Bird y Robert Parrish, formaron el famoso Big Three que llevó a Boston a 3 campeonatos en los años 80. Para Bird, McHale era un jugador tan completo que resultaba casi injusto. Kevin tenía movimientos tan buenos que deberían ser ilegales. En el poste bajo, era prácticamente imparable, ganchos, reversos, fintas, siempre encontraba la manera de anotar. Pero lo que Bird más valoraba no eran las estadísticas, sino su fiabilidad. Cuando necesitábamos una defensa, Kevin nos daba 2. Cuando yo tenía una mala noche, Kevin cargaba al equipo. No puedes reemplazar a un tipo así. Bird y McHale compartieron innumerables batallas. En los entrenamientos se empujaban, se lanzaban codazos y se exigían el uno al otro. Danny Ainge, otro compañero de equipo, dijo una vez: Kevin y Larry se entendían como pocos. No necesitaban palabras. Con una mirada sabían qué hacer. El respeto de Bird hacia McHale fue tan profundo que llegó a molestarse porque, en su opinión, Kevin no recibió el reconocimiento que merecía. En un podcast dijo con firmeza: si la gente no considera a McHale uno de los grandes, entonces no estaban viendo baloncesto en los 80. Para Bird, Kevin McHale no solo fue un compañero, fue el socio perfecto en la dinastía de los Celtics. Número 4. Reggie Miller, el clutch de Indiana. Si hay un jugador que simboliza la palabra clutch, ese es Reggie Miller. Y para Larry Bird, Miller representaba algo más que un rival. Miller era un discípulo al que ayudó a crecer. Bird ya admiraba a Miller antes de entrenarlo, pero su respeto se multiplicó en los playoffs de 1995. Ese día, contra los Knicks, Miller anotó 8 puntos en 9 segundos y cambió la historia de un partido. Bird confesó: cuando vi ese milagro, no solo me impresioné, me inspiré. Cuando Bird se convirtió en entrenador de los Pacers en 1997, su misión fue clara: sacar lo mejor de Miller. Le repetía: ganar no es solo anotar, es liderar. Y Miller reconoció más tarde que Bird lo empujó a ser más que un tirador, lo convirtió en líder. Para Bird, Miller tenía una virtud única: en los momentos más difíciles, nunca se escondía. Para Miller, la presión no era un obstáculo, era una oportunidad para brillar. Número 5. LeBron James. Aunque nunca se enfrentaron en la cancha, Larry Bird es un gran admirador de LeBron James. Desde joven lo reconoció como un talento único, un jugador capaz de anotar, defender y mejorar a todos a su alrededor. Bird llegó a compararlo con Magic Johnson, pero con un instinto anotador aún más feroz. Ver a LeBron es como ver a Magic, pero con la capacidad de tomar el control en cualquier momento. Para Bird, LeBron encarna la evolución perfecta del baloncesto moderno. Y finalmente, el hombre que cimentó la gloria de los Celtics, Bill Russell. Con 11 campeonatos, Russell representaba para Bird el ideal de líder y ganador. No le importaban las estadísticas, solo ganar, dijo Bird, quien siempre intentó modelar su propio liderazgo bajo esa misma filosofía. Para Bird, Russell no solo era una leyenda, era el ejemplo más puro de que la grandeza se mide por lo que logras con tu equipo. Estos 6 jugadores marcaron profundamente la vida y el legado de Larry Bird. Rivales, compañeros y sucesores, todos ellos reflejan una verdad simple: la grandeza reconoce a la grandeza. ¿Y tú? ¿A quién pondrías en tu lista de jugadores favoritos de todos los tiempos? Déjalo en los comentarios, suscríbete a Cosmos NBA, y acompáñanos en más historias que hacen de la NBA el espectáculo más grande del baloncesto.